me he encontrado con algunas compañeras que hemos compartido historias y vivencias, y nosotras en relación a eso tenemos memoria. Y quisiera señalarles que para las personas que vivimos en carne propia la tremenda violación de los derechos humanos en dictadura, el estado emocional nuestro es una cosa rarísima. Es decir, estamos bien en un rato, al rato siguiente estamos horribles, y al rato siguiente estamos bien y mal al mismo tiempo. Así que podrán comprender que esta cosa va a ser media desordenada. Lo que yo voy a plantear va a ser medio desordenado, porque también va a responder, ¿no es cierto?, a eso. Bueno, como decía la compañera, en los tiempos de la dictadura y en los tiempos actuales, el terrorismo de Estado definió una expresión específica para violentar los derechos humanos de las mujeres. Y esa expresión específica fue lo que nosotras denominamos violencia política sexual. Es decir, violar nuestra integridad corporal y sexual por el hecho de ser mujeres y con un poder sexualizado, que se expresa... Becky, ¿repartimos los papelitos? Ya, aquí lo ando trayendo. Que tiene muchas expresiones, ¿no es cierto? Expresiones como el aborto forzado, la desnudez forzada, el aborto forzado, el embarazo forzado, la esclavitud forzada, y otras expresiones como el abuso sexualizado de animales, la corriente en la zona erógena, vagina, senos, etc. Pero también, desde nuestra perspectiva, no necesariamente todas incluyen contacto físico. También se puede ejercer violencia política sexual a través de afirmaciones con connotación sexual, como por ejemplo, de las de haber escuchado, ¿no es cierto?, maracaculeada, puta, nunca más vaya a gozar como te voy a hacer gozar yo, etcétera, etcétera, etcétera. Que ustedes saben que hoy día esas están absolutamente vigentes. Sin embargo, cuando nosotras que sufrimos esta represión distinta a los hombres, y con esto no quiero decir que los hombres no hayan pasado por situaciones similares, pero en una proporción definitivamente menor, ¿sí? O sea, pero definitiva y tangencialmente menor. En esos tiempos nosotras no lográbamos hacer la diferenciación en relación a otro componente que hoy día sí está activo, ¿sí? Que es el hecho que esta represión tiene una direccionalidad hacia las mujeres, pero también hoy día hacia lo que podríamos denominar disidencias, ¿sí? O no binarios o cuerpos feminizados. En nuestros tiempos eso no se veía, ¿sí? Porque no teníamos ojos para ver eso, y porque ningún compañero o compañera que hubiese estado en esa opción podía claramente manifestarse como una persona disidente. Pero es altamente probable que muchos de esos cuerpos que fueron violentados sexualmente en hombres hayan sido disidencias. Bueno, sucede esto que fue denunciado por nosotras, porque nosotras, incluso estando en los campos de concentración, cuando íbamos a declarar por nuestras compañeras y compañeros detenidos desaparecidos, que habíamos compartido, es raro decir esta hueá, pero habíamos compartido casa de tortura, ¿sí? Íbamos a declarar por ello. Nosotros dábamos cuenta de esta violencia política sexual de la cual habíamos sido objeto, y los jueces no la tomaban en cuenta. Y cuando uno va a buscar los testimonios de eso que hizo en el año 76, solamente queda manifestado así como tratos crueles y degradantes o humillantes. Fuimos a buscar años después nuestros relatos a la Vicaría de la Solidaridad, y nuevamente tratos humillantes, tratos violentos, pero nunca la especificidad, nunca esta especificidad de esta violencia particular del terrorismo de Estado hacia las mujeres. ¿Me van a saltar como 40 años? O como 30. Como decía la Claudia, en el año 2000,
13, en el año 2013, empezamos a entender la necesidad de avanzar o tratar de avanzar inicialmente en justicia en relación a estos temas. Te podría decir por qué digo inicialmente, porque después se van a dar cuenta por qué digo inicialmente. Avanzar en el sentido de obtener justicia en relación a este tema, y se hizo la primera querella por violencia sexual. En esos tiempos todavía se hablaba de violencia sexual, y fue una primera querella que hicieron 4 compañeras, y yo no estuve en esa querella, ¿sí? Mucha gente cree que yo estuve, pero yo no estuve en esa querella porque yo tenía otra querella que había presentado en el año 2004 por Venta Sexy, que los compañeros saben que al final la presenté sola, ¿sí? O sea, nadie más la presentó, y esa estaba sobreseída. Entonces las personas que podían presentar querella en esos tiempos eran los que no tenían querellas anteriores. Por ende yo no soy parte de esa querella, porque a veces se confunde y quiero clarificar. Pero cuando empezamos a plantear esa querella, empezamos a decir y conversar entre nosotras que si nosotras lo dejábamos como violencia sexual solamente, estábamos hablando del tema, pero no con toda su profundidad, porque la violencia sexual en la vida de las mujeres es transversal y es cotidiana, ¿sí? Es estructural, pero lo que le faltaba a eso era el componente político, ¿sí? Es decir, esto es una política del Estado hacia las mujeres y hacia las disidencias, en la perspectiva de castigarnos, disciplinarnos y volvernos o devolvernos al orden o al lugar donde nosotras teníamos que estar. Esto era bastante más violento en el año 74. O sea, que mujeres hubiésemos decidido luchar frontalmente contra la dictadura, ¿sí? Era para los mismos torturadores o violadores de derechos humanos, era, no sé, era un desafío, ¿sí? Ellos lo llevaban muy mal. O sea, y ustedes maracas culiadas, weón, que tienen toda la vida por delante, vos estudiando en la universidad, weón, a mierda, y te venía a meter en esta weá. Para ellos era una cosa así, pero tremenda, que nosotros hubiésemos hecho la opción, no de pensar distinto, ¿sí? Porque nosotros no hicimos la opción de pensar distinto, nosotros hicimos una opción de lucha, hicimos una opción de lucha radical contra la dictadura, pero esa lucha tenía proyectos políticos, tenía visiones de mundo, y nosotros queríamos cambiar el sistema capitalista, ¿sí? No es que luchábamos por la transformación de no sé qué hueá, o un poquito más de esto, un poquito más del otro, no. Nosotros éramos radicales, ahí puede ser furiosa, ya. Entonces, bueno, éramos radicales y teníamos ese planteamiento, y lo tuvimos y lo seguimos teniendo, por supuesto. Bueno, entonces este tema va quedando históricamente absolutamente oculto. Tan oculto que nos posibilitó, porque las cosas son paradójicas, nos posibilitó empezar a pararnos un poquito desde el lado, ¿sí? Porque cuando nosotros le pusimos el componente político, empezamos a generar una otra manera de mirar este tema. Y esa otra manera de mirar no le gustó a las organizaciones de derechos humanos, ¿sí? Sencillamente no le gustó. Elías estaba conmigo en la Asociación de Memoria Venda Sexy, de la que salí, no vuelva nunca más, ya, pero estaba conmigo. Cuando planteábamos este tema, nos decían que estábamos dividiendo, que queríamos protagonismo, que no sé qué hueá, etc. Y nos bloquearon absolutamente, absolutamente. Lo mismo hicieron las otras organizaciones de derechos humanos. Es decir, siguieron abonando el camino de la invisibilización de lo que son las problemáticas que nos competen a más de la mitad del mundo. Porque esto que pasó en Chile, pasó en todas las dictaduras de América Latina. Esto que pasó en Chile, pasó en la guerra de Yugoslavia, pasó en Ruanda, pasa hoy día con las mujeres migrantes que entran a Europa, que son violentadas política y sexualmente por los agentes del Estado que están en migraciones. Esta es una política que recorre el mundo, ¿sí? Y también, al lado de la política que recorre el mundo, la recorre la impunidad. Es decir, estos crímenes están
total y completamente impune. Hoy día no hay nadie que haya cumplido 1 hora de cárcel por violar a las mujeres en los tiempos de la dictadura. Como tampoco hay ninguno que haya cumplido ni 1 hora de cárcel por las compañeras que fueron objeto de violencia política sexual en el 2006, en el 2009, en el 2011, en el 2012, en el 2016, en el 2019. Porque aquí nunca hubo oasis para las mujeres. Nunca. Cada vez que las mujeres que luchan y las disidencias salen a la calle, se confrontan con el sistema, van a ser objeto de violencia política sexual en cualquiera de sus expresiones para disciplinarlo, para castigarlo, para aleccionarlo. Esa es la historia que nosotras hemos tenido. Ahora, ¿por qué señalo esto? Porque yo, y aquí va como más mi postura frente a esta cuestión, yo creo que nosotras nos cansamos de hinchar al Estado o a las instituciones. Nunca pensamos que efectivamente las instituciones o el Estado nos iba a entregar justicia, pero hicimos intentos, ¿sí? Pero los hicimos con otra perspectiva. Hicimos los intentos con la perspectiva de instalar el tema, que el tema fuera visibilizado, porque ustedes saben que en la comisión Bález, todas estas comisiones que no son ni de verdad, yo diría que son más bien de mentira, pero bueno, que no son ni de justicia, que no son ni de verdad, este tema no estaba. O sea, en ninguna parte se buscó un registro explícito de la violencia política sexual, en ninguna parte. Todo lo que salió ahí fue por el testimonio espontáneo nuestro, y fue un testimonio entregado en condiciones miserables, en un salón donde hay 20 personas y 20 buenos entrevistando, uno hablando de una cosa tan tremenda, ¿no es cierto?, para la vida de las personas, como significa una violación, un abuso con un animal. O sea, ahí también está claro que no les interesa, ¿sí? No es su tema, no nos cuidan, nos victimizan y nos requete victimizan. Entonces no es que tuviéramos una esperanza en el Estado, pero nos permitía colocar el tema. Buscamos colocar el tema, tuvimos mesas de todo tipo. Seguramente Gustavo conoce otra, así que te estás quedando dormido, bueno. Tuvimos mesa con el CENAM, con el INDH, con el Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior. Cualquier hueá que quería hacer una mesa con nosotros hacía mesa. Pero todas eran mesas de 3 patas y las hueás se caían solas y no decían absolutamente nada. Entonces, también nosotros tomamos una definición política, porque somos activistas, ¿sí? Ante todo somos activistas. No nos interesan las grandes definiciones. Hay personas que hoy día es altamente probable que cuando ustedes escuchen hablar de este tipo de violencia, van a escuchar violencia política sexual, ¿sí? Lo que da cuenta que el trabajo que hemos realizado muchas feministas ha sido muy importante, ¿sí? Pero ni siquiera nos interesa profundizar en la definición. Porque ¿para qué? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? ¿Qué creen ustedes que nos interesa? Justicia. Sí. Pero no esa otra... A ver, justicia sí, pero no la justicia del Estado. Porque nosotros la justicia del Estado ya no la tuvimos. O sea, ¿qué hay en justicia? El fallo más osado es secuestro agravado con connotación sexual. Es decir, la misma wea, ¿sí? Este es como el daño colateral. Esta cuestión tiene como un tufillo asexual. En el caso de mi querella, que lleva 16 años, no sé cuánto, es posible que sea el fallo secuestro calificado de índole sexual. O sea, de aquí a que hay un fallo que dé cuenta o que de alguna manera dé cuenta de la justicia que nosotros quisiéramos, vamos a estar todos muertos, ¿sí? Y no va a haber. Entonces, sí, justicia. ¿Pero qué justicia? Porque justicia del Estado no esperamos, pero sí hemos tenido mucha justicia, ¿sí? Hemos tenido mucha justicia y hemos obtenido mucha reparación, pero de ustedes, de nuestro pueblo,
de nuestras organizaciones, de las feministas, de las personas que toman nuestro planteamiento, ¿sí? Y nos apañan y nos apoyan y construyen hacia adelante también en relación a esta temática. Entonces, eso sí lo hemos obtenido, pero aprendimos a no más institucionalidad, ¿sí? La institucionalidad, ¿qué es lo que hace? Toma algo, lo da vuelta, como por ejemplo la ley de aborto, ¿sí? Toma algo porque está ahí, lo toma y hace una ley miserable, una ley que las que somos más antiguas, ¿sí? Porque todavía somos jóvenes, ya. Todas las que somos más antiguas sabemos que la ley que existía en el 1947 es mucho mejor que la que existe hoy día. Entonces el Estado no nos va a dar justicia. 45, 46 años para acontecer los hechos, no, pero nosotros sí nos podemos hacer justicia. ¿Y cuál es la mayor justicia que nosotros hemos obtenido? ¿Saben cuál es? Que ya no hay impunidad social en relación a estos crímenes. Eso es lo más importante, porque eso es lo que hemos querido construir. Hemos querido construir que ya nadie normalice esto, que ya nadie diga, no, esto es un detalle, esto no sé qué weá, esto es una cosita poca que le pasa a las mujeres, no, ya a las mujeres y a las disidencias. Entonces hemos logrado construir que no haya impunidad social. Entonces cuando hoy día estamos frente a la situación que hemos vivido, cuando estamos frente a, ¿cómo se llama la cuestión esa weá que pusieron no sé, el acta por la paz, no sé qué. Acuerdo por la paz, que así a mí me suena como la pacificación de la Araucanía, pues bueno, o sea. Cuando yo miro esa cuestión, yo digo, y le comentaba al chico el otro día, weón, no sé por qué chucha me sonó esta weá y me fui a leer la historia, weón. O sea, ¿cómo invadieron, cómo el Saavedra, weón, que tiene hasta un puerto el weón? Era un criminal, weón. Era un criminal, weón, cómo reprimió al pueblo mapuche, cómo hizo reducciones, cómo se paró por aquí, se paró. Lo mismo, weón, que están haciendo con nosotros hoy día. O que quieren hacer, pues no sé si la van a hacer, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ya me perdí yo misma de mí misma. Bueno, entonces, sigamos avanzando ya. Bueno, entonces también nosotras, acuerdo por la paz, nueva constitución, qué mierda, si para nosotros esta weá es una nueva readecuación desde las clases dominantes de la transición. Esta es una otra transición y van a participar los mismos, exactamente los mismos que construyeron la transición del año 89-90, hoy día van a participar en esta otra show. No, es que es peor que show, porque engrupe, ¿sí? Porque hay gente que cree que esta weá va a producir un cambio y uno va mirando, ¿sí? Esta cosa que conversaba con mi otra compañera y nos acordamos, porque tenemos memoria, y nos acordamos junio del año 73, ¿sí? ¿Te acordás tú, Javier? ¿De qué? Cuando los milicos hacen el primer como intento de golpe, ¿sí? Y yo me acuerdo cuando decían viva la paz, ¿sí? No a la guerra civil. Concha tu madre, de nuevo, escuchando al Víctor Jara, viva la paz, construyamos la paz. Yo ya en esos tiempos decía, ¿para dónde va esta weá? ¿Para dónde va, weón? ¿Y para dónde fue? Todos cocinando, pero son los mismos que vienen cocinando hace 30 y tantos años, ¿sí? Son los mismos que le han dado continuidad a este sistema. Son los mismos y las mismas que en el caso de nosotras las mujeres no hicieron nada. Esa bueno la olvidamos. No la perdonamos. No nos reconciliamos ni transamos. Entonces son exactamente los mismos los que están haciendo esa hueá, con la diferencia que ahora es un banquete. Cocinaron tanto que ahora pueden hacer banquete. Y, ojo, hay algunos que dicen que no están negociando, ¿sí? Pero en la práctica sí lo están haciendo, porque no hay ninguno hoy día que se haya salido del Congreso. No hay ninguno que haya dicho, no, este Congreso no puede funcionar porque se están violando sistemáticamente y profundamente los derechos humanos en Chile. Nadie lo ha dicho. Entonces dicen en el discurso, pero en la práctica están construyendo la transaca.
¿sí? Y en esa transaca, que es la única posibilidad también dentro del sistema. ¿Por qué? Porque para mantener un sistema como el que vivimos, un sistema capitalista en su versión neoliberal, ¿sí? Un sistema que se basa en la tremenda explotación, dominación, en la tremenda destrucción del planeta, de la humanidad, de las comunidades, en el extractivismo, no tienes más posibilidades para mantener eso. Dos cosas. Uno, precarizar la vida de las personas, y precarizarla y precarizarla y precarizarla, como lo hicieron durante estos 30 años de nosotros, y sin poner los otros componentes de género, de etnia, de clase, que agudizan, ¿no es cierto?, esta situación. Y después de eso, ¿no es cierto?, tienen la posibilidad de, o sea, que necesitan nuevas formas de represión y nuevas formas de terrorismo de Estado, ¿sí? Y eso nosotros lo venimos viviendo. Aquí hay compañeras y compañeros que están en organizaciones de derechos humanos que son un poquitito más, ¿cómo podríamos decir?, más decentes, ¿ya? Porque también hay una mercantilización del tema de los derechos humanos extraordinaria, que han señalado que en el año, entre el 17, o sea, entre el año 2017 y en el año 2018, en Chile hay más de 1000 denuncias por tortura. ¿Y dónde mierda estábamos nosotros? ¿Dónde estaba el gobierno de la Bachelet? Porque también pasó en el gobierno de la Bachelet, en el gobierno del Piñera. ¿Dónde estábamos? ¿Qué mierda pasa? Aquí la violación a los derechos humanos ha sido sistemática, invisibilizada y ocultada durante todo este tiempo. Y yo no creo que estemos igual que en dictadura, ¿sí? Porque yo creo que la ventaja que tienen estos hueones, perdona, soy mal hablada, yo creo que la ventaja que tienen estos individuos, que hoy día la cocina es, entre comillas, democrática. Entonces hoy día ellos pueden hacer uso de las fuerzas militares cuando quieren, ¿sí? Y incluso las fuerzas militares y de orden hoy día aparecen con una cierta autonomía. ¿Han escuchado al Rosa, al director de Carabineros? ¿Qué dice? Yo voy a hacer lo que quiera, me lo meto por la raja, ¿sí? Yo si él viola o tira un balín o viola algún derecho humano, yo voy a defender a mi hombre, pues, ¿sí? Lo voy a defender institucionalmente y lo dice públicamente. Entonces ellos hoy día tienen un nivel, ellos pueden poner más represión o pueden cambiar un poco la represión o pueden abrir, pero nada va a cambiar, nada va a cambiar. Y en relación a nosotras, las mujeres y las disidencias, en el ámbito represivo, tampoco va a cambiar absolutamente nada. ¿Y qué va a pasar? Creo yo. Leyes. ¿Qué leyes tenemos? Tenemos tipificada hace 2 años y medio la ley de tortura. ¿Dónde quedó? ¿En qué parte de esa ley quedó el aspecto sexual o de la violencia política sexual? En la última coma. Ni siquiera es un tipo, ni siquiera tiene una tipificación propia, ¿sí? Por ende, nada. Nuevamente quedó como un daño colateral. Y el mundo de los derechos humanos no se movió con esa hueá, y el feminismo tampoco lo entendió. Porque en el feminismo también hay diferencias, ¿cierto? Entonces hay feministas que decidieron legislar en la medida de lo posible. Y hay otras que dijimos, esta hueá no funciona si es que no lo colocamos como un delito autónomo, distinto al de tortura, también con la gravedad que le corresponde, ¿no es cierto? Entonces, hoy día cuando tengamos esa ley, sí, lo más seguro es que no va a pasar nada. Y si es juzgado por delitos de malos tratos inhumanos, degradantes y no sé qué chucha, que es como algo parecido a lo que nos juzgaron a nosotros, nos están jugando a nosotros, porque acuérdense que los victimarios nuestros están acusados por el Código Civil, no están acusados como criminales de lesa humanidad, ¿sí? O sea, se ocupa el Código Penal del año del cohete, ¿cierto? En nuestros casos, porque estamos en la reforma antigua, o sea, no estamos en la reforma y todo, ¿sí? ¿Y qué pasó con estos casos en términos de justicia? ¿Cuántos de los que sobrevivimos tenemos alguna sentencia? Creo que no somos ni el 5% de los 40.000 certificados como víctimas. Pero aquí, en nuestro país, no se certifica como víctima, porque aquí la institucionalidad es súper importante, ¿sí?
por ejemplo, no se certifica como víctima a la mujer que fue violentada política y sexualmente en su casa en los campamentos. ¿Sí? Esas mujeres, que nosotros tenemos testimonio de mujeres que fueron objeto de violencia política sexual y de crímenes sexuales en sus casas, en los campamentos, etcétera, esas mujeres para este Estado no califican. Sabemos también de la historia de mujeres buscando hijos, hijas, familiares en los regimientos, en las comisarías, ¿sí? Tampoco califican como víctimas, ¿sí? Por parte del Estado, porque tienen que haber sido violentadas, objeto de crímenes sexuales en un recinto. ¿Sí? Entonces, con estas leyes que tenemos hoy día, va a ser sumamente difícil probar nada. Porque además, si una ley quiere efectivamente generar justicia, aparte del enunciado, tiene que generar los procedimientos, tiene que generar las normas, ¿sí? Porque esta situación no es lo mismo que alguien te pegue un chachazo. Estas weas los weones no las hacen, weón, en la Alameda, weón. La hacen en lugares ocultos, ¿sí? La hacen en lugares solitarios. ¿Y quién puede? Nosotras, si somos realistas, o sea, yo no tengo idea quién chucha me violó, weón, ¿sí? Y las chiquillas y los cabros, cuando uno habla con ellos, tampoco lo saben, porque los weones no llevan ni el cartel, o si lo llevan, cambian después la estadística y no estaban en el turno. Entonces va a pasar muy poco, y va a seguir primando la impunidad. Y para terminar, por todas esas cosas, nosotros hemos decidido que, como Memoria de Rebeldía Feminista ahora, porque ya somos más grandes, o sea, ya estamos con más colectivos, hemos decidido, primero, ¿qué vamos a hacer ahora nosotros? ¿Sí? Y decidimos que en este periodo nosotros íbamos a hacer una campaña. Íbamos a hacer una campaña de visibilización de este tema. Es decir, estamos yendo a innumerables colegios, asambleas territoriales, cabildo no hemos ido. Ya, no. Estamos yendo a asambleas territoriales, a organizaciones que nos invitan, colegios de estudiantes, ENAME, todo, vamos. ¿Ya? Vamos a visibilizar este tema para que no se normalice. ¿Ya? No se normalice y las personas sepan que están siendo objeto de un crimen. ¿Ya? En segundo lugar, y hemos estado en discusiones entre nosotras mismas también, porque un segundo elemento que para nosotras es fundamental es el tema de la primera acogida o la primera contención. Consideramos que eso es fundamental. Y es fundamental para evitar que esa persona, que al igual que nosotras, ¿no es cierto?, vamos a ser o nos vamos a ver afectadas profundamente por la violación de todos nuestros límites, ¿no es cierto? O sea, en definitiva, estos gallos lo que te dicen, valí hongo y hago contigo lo que quiero, ¿no es cierto?, con un poder sexualizado. Nosotros creemos que es sumamente importante entregar una contención para que esa situación no determine la vida de las personas. Es decir, que asumamos que nos va a afectar, pero también que no nos va a determinar. Porque también hemos constatado, a través de nuestra propia experiencia, que la reparación, en parte sustancial, se da porque seguimos luchando, ¿sí? Y porque esos dolores que nosotros hemos privatizado, en mi caso, desde el feminismo, a mí me ha permitido colocarlo en un espacio público, en un espacio político y transformarlo en acción política que le da continuidad a mi vida. Le da continuidad a mi vida en el sentido de que si a los 18 años yo pensaba que era importante luchar contra el capitalismo, hoy día lo creo, pero absolutamente y totalmente, porque la historia se vuelve a repetir. Y un tercer elemento que es importante, y eso es sumamente importante, ¿no es cierto?, porque si no, el proceso que viene después va a ser muy complejo. Y nosotras hemos, como también tenemos historia en este sentido, no alentamos ni desalentamos la denuncia, ¿sí? Es decir, si hay personas que quieren denunciar, solamente les decimos de que es muy poco probable que tengan un buen proceso, que es muy poco probable que obtengan justicia, que es altamente probable que van a ser objeto de misoginia, que es altamente probable
que las van a revictimizar, porque les van a pedir 10, 20, 30, 40 veces, ¿no es cierto?, que entreguen su testimonio, y que solamente es, esa decisión solamente es importante que se tome si se decide hacer de esto una acción política. Y en ese sentido la denuncia sí que tiene valor, pero de lo contrario, nosotros no alentamos a que las personas denuncien ante esta institucionalidad. Eso. Yo creo que lo que nosotros estamos tratando de hacer no es un cambio cultural, es un cambio político. Por algo nos paramos fuera de la institucionalidad. También podríamos habernos parado dentro, ¿sí? Pero el sistema se ha encargado de dejarnos afuera. Solamente algo que se me olvidó decirles, que en todas las discusiones que llevan los expresos y presas políticas, andan unas mesas también, y todas esas mesas están repartidas. 3 para el PC, 2 para el PS, una para no sé quién chuchi, no sé qué hueá, y para las feministas nada, ¿sí? Nunca nos han dejado entrar a las mesas, porque tenemos además una postura política distinta en relación a la reparación, ¿sí? Para nosotros la reparación, desgraciadamente, aunque creemos que merecemos una reparación económica, no es lo fundamental. Para nosotros las feministas la reparación fundamental es de verdad hacer algún tipo de transformación real, concreta y específica para garantizar la no repetición. Entonces, cuando nosotros nos paramos en el otro lado, ¿sí?, no en lo cultural, en lo político, antiinstitucional, estamos haciendo una diferenciación política, ¿sí? No creo yo que estas cosas se resuelvan a nivel de solamente cambio cultural, aunque encuentro que es importante el cambio cultural, ¿ya? Esa es la primera especificidad. Y lo otro es que en la reparación, porque ahí donde lo situamos y hacemos la conexión, o sea, ¿cómo no va a ser reparador el trabajo que hicieron los chiquillos, ¿sí?, en relación a Venta Sexy? No lo hicieron tan bien como me habría gustado. Los amo. Pero hicieron una cosa maravillosa, ¿sí? La Pati Artés. O sea, la Pati Artés es como mi sombra, weón, ¿sí? Con la que está haciendo ahora Irán 30-37. Pero ¿por qué esta weá? ¿Pero por qué esta otra? ¿Pero cómo? Y además es como una sombra que transmite la misma frecuencia política, lo que es maravilloso porque no nos deja llorando, weá, pobrecita que sufrimos tanto, toda esa weá, es algo maravilloso. Lo que hizo, que a lo mejor lo damos en Venta Sexy, porque vamos a tener otra actividad el 14 de diciembre, lo que hizo la obra Un País Sin Duelo, no sé si ustedes la vieron, o sea, una weá espectacular. O sea, uno dice, ¿cómo chucha este huevón que me encima es hombre? No, la verdad, si yo lo miraba, si yo, ¿cómo mierda este compadre logra captar en profundidad estos daños, ¿no es cierto?, que se producen no solo en nosotras, sino que transgeneracionalmente también? O sea, si de eso no nos podemos no hacer cargo. Entonces yo creo que el arte hemos logrado tener una súper buena alianza, ¿sí?, y trabajar en conjunto, porque además yo creo que también hemos adoptado también una decisión política. Para nosotras, en el colectivo Mujer Sobreviviente y en Memoria de Rebeldía Feminista, todas las personas son importantes. Es decir, si a nosotras una compañera de La Pintana nos dice si podemos ir a hablar de violencia política sexual a La Pintana, en La Pintana estamos. Y si nos dicen en Puente Alto, nos vamos a estar. Y si nos dicen de un foro a nivel institucional, lo pensamos. Sí, lo pensamos porque de repente resulta en una lata, ¿sí?, porque no tenemos nada que decir. Estos son los que nos interesan. Entonces ha sido muy importante, ¿sí? Y lo otro, es que yo soy buena para hablar, cabrón. Y lo otro es que también hemos contestado las políticas de derechos humanos de apropiación. O sea, hay algunas organizaciones de derechos humanos que piensan que si tú no fuiste víctima, si tú no eres familiar de, si no te pasó una hueá grave, no es tu tema, ¿sí? Y nosotros, todo lo contrario, cuando el colectivo se forma intergeneracionalmente. Si nosotros no vamos a morir, weón, estamos como en la, ¿cómo se llama?, en el descenso, no sé, estamos como en la parte final. Entonces este tema es un tema de todos nosotros y todas nosotras. Entonces también el elemento intergeneracional ha sido súper potente, porque si nosotros miramos con el tema de la apropiación de los derechos humanos, ¿cuánto cuesta
para que la gente vaya a alguna cosa convocada por las organizaciones de derechos humanos? Millones, ¿sí? Porque la gente no va, porque es un tema de los mismos. Y nosotros hemos salido a otro espacio, ¿sí? Nosotros estamos con los jóvenes de aquí, con las jóvenes de allá, estamos en otros espacios. Pero eso son definiciones políticas. Son definiciones políticas. Porque creemos, de verdad, que tenemos que construir una salida revolucionaria a esta situación, ¿sí? Una salida que pase por una construcción. No sé, no me puedo pronunciar. Ya se durmió. Ya. Yo también creo que esto va a tener que pasar por una construcción, pero muy a largo plazo, a nivel territorial. No me quiero pronunciar todavía, o sea, ni cagando el pacto o sea, ninguna de estas cosas no, ¿ya? Pero yo creo que tenemos que hacer una construcción a largo plazo para sentar las bases de la sociedad que nosotros queremos construir. Pero también creo que tenemos que parar un poco el escándalo, porque yo creo que nosotros de manera parcial también podemos empezar a hacer esa construcción hoy día. Y esa hueá no necesitamos permiso de nadie. Nosotros podemos construir en los territorios otras formas de relaciones. Nosotros podemos construir en los territorios, por ejemplo, la decisión de no ir a comprarle a los grandes mercados y comprarle a los monoproductores, pequeños productores, no sé. Eso para mí es construir futuro. Y eso es para mí construir memoria futuro. Y eso lo podemos hacer hoy día. ¿A quién tenemos que pedirle permiso? ¿A quién tenemos que pedirle permiso para construir espacios de cuidado que sean de la comunidad? Que no tenga por qué ser este trabajo de las mujeres, un trabajo impago, ¿sí? ¿Por qué no lo podemos construir comunitariamente? ¿Quién nos impide eso? Entonces yo creo que eso es lo que hay que trabajar hoy día en los territorios, y no esta hueá de asamblea constituyente que está todo cocinado, ¿sí? Eso es lo que nosotros pensamos. Entonces estas son posturas políticas. Eso nomás, ya. Yo creo que el tema que está hoy día en palestra, el tema que hoy día nosotros queremos discutir, no es si la asamblea constituyente es una gran solución, porque yo creo que desde dentro de la izquierda nosotros nadie podría pensar que si se llevara a cabo como corresponde la asamblea constituyente podría ser algo negativo. El problema es cómo garantizamos que una asamblea constituyente tenga la representación del pueblo cuando sabemos, por ejemplo, que el PC ya hace años atrás pactó la transición a la democracia que nosotros vivimos hoy día. El Partido Socialista también pactó nuestra transición a la democracia, que la concertación en su conjunto fue parte de ese pacto de las reformas, ¿verdad? De 54, creo que fueron 54 reformas a la Constitución del 80, donde pasamos a tener esta transición amarilla, falsa, ¿verdad? De esta dictadura cívica en el fondo que estamos viendo hoy día. Ese es el problema no es que nosotros pensemos que no queremos una asamblea constituyente, sino que cómo vamos a hacer esa asamblea constituyente. Yo, en lo personal, y ahora me voy al plano desde donde yo me organizo, nosotros dijimos, oye, si van a subir esto, poner el sueldo mínimo a 500 lucas, bienvenido sea para el pueblo, nadie está en contra de eso. Pero no vamos a dejar de construir el poder que hemos logrado en este momento, porque si hay algún beneficio que hemos sacado hoy día de la movilización que tenemos y del estallido social, o como queramos llamarlo, es que la gente se está organizando en los territorios y que la gente dejó de ir a los caminos que estaba convocando unidad social y que está levantando sus propias asambleas territoriales. Eso es lo importante. ¿Cómo mantenemos esas asambleas territoriales vivas y con demandas propias de los sectores? Yo creo que lo que se refería a la BEA, por ejemplo, cuando nosotros decimos, ¿por qué tenemos que estar esperando un momento o que alguien nos dé permiso? Es porque nosotros sabemos que existen otras formas. Yo tampoco creo que Dios esté en contra de lo institucional, quiere decir que quiero la revolución o la lucha armada. Creo que eso también está bastante lejos, ¿verdad? Yo no creo que sean las únicas dos formas que tenemos para enfrentar la realidad de hoy día, ¿verdad? Nosotros podemos construir poder popular de otra forma, lo podemos construir como se nos ocurra. Basta de que vengan a decirnos cómo tenemos que construir poder popular. ¿Cómo es eso? Si es poder popular, que ya haya estado escrito y que lo hayan hecho en otro momento, no quiere decir que yo no pueda volver a hacerlo. La Asamblea Constituyente nunca se ha hecho en Chile, por lo tanto la podemos hacer como se nos ocurra. Que nadie nos venga a decir cómo tenemos que hacer una Asamblea Constituyente, porque nunca se ha hecho. Tenemos ejemplos en Latinoamérica, sí, pero son ejemplos. No son las formas en que nosotros tenemos que necesariamente hacerlo. Busquemos realmente la organización territorial que se dio
partidos en nuestros lugares, busquemos cómo se organizaron las mujeres en Ecuador, en Bolivia, busquemos cómo están organizadas en México, busquemos cómo los pobladores se han organizado. No vayamos a ver las constituciones, porque estoy de acuerdo con el compañero, esas constituciones nunca nos han representado. Yo los invito a que nos mantengamos movilizados y que mantengamos las asambleas territoriales, que es lo único que nos va a permitir, levantemos organización. Eso es levantar en este momento poder popular. Todo el resto es la tranza que ya hemos tenido en todos estos años y todos estos años de transición que se ha mantenido esta dictadura cívica, ¿verdad? Como lo hemos permitido, porque finalmente los partidos de izquierda también lo han permitido. Hoy día tenemos ¿verdad? De izquierda me refiero institucionales, ¿verdad? Lo han permitido. Entonces hoy día, ¿por qué habría que creerle cuando los cabros la hacen, van y renuncian a la unidad social? ¿Por qué lo hacen? Porque no les creemos, dicen los cabros del secundario. Entonces, yo creo que tenemos que dejarnos de esta cháchara que es un poco, para mí, en lo personal, ¿verdad?,